de la formación social, que están interviniendo a través del arte en los espacios en los cuales hacen vida, y sobre todo que están poniendo su talento al servicio del cambio social. Y tenemos una cantidad de jóvenes que están haciendo música, que están cantando, que están haciendo teatro, y lo importante de todo esto es nosotros tener la comprensión y la necesidad de apoyarle, la necesidad de acompañarle, y sobre todo es muy necesario, en eso sí estamos de acuerdo, seguir aportando a ese proceso de construcción de ciudadanía. Y nosotros creemos en esos procesos de formación continua y permanente de los jóvenes que les permita entender la realidad en la cual nos ha tocado vivir, y sobre todo entenderla, porque ahora mismo existe un nivel de flujo de información muy amplio, donde diferentes intereses transmiten información, y es necesario pues muchas veces descodificar esos discursos que en la República Dominicana se impulsan para tratar de confundir mucho más a la juventud, y de ahí es necesario apostar a una construcción sólida del pensamiento, y sobre todo el pensamiento propio, que permita identificar cuál es la forma, la estrategia en la cual la juventud se va a insertar en los cambios sociales. Carlos, usted refiere el pensamiento propio. Aquí en la década del 60 y en la del 70 y hasta del 80 del siglo pasado, el pensamiento de la juventud no era el propio, no era el local. La juventud nuestra actuaba a partir de la filosofía marxista, Lenin, Marx, Engels, el Che, Fidel, y sin embargo los pensadores nuestros, desde Duarte, Bonó, Espaillá, Américo Lugo, Fiallo, no fueron referentes fundamentales. Hoy es posible que la juventud, y sobre todo la red en la que usted participa, pudiera estar asumiendo o asume en los hechos el pensamiento social dominicano. Yo creo que nosotros hemos estado en ese nivel de reflexión, y hemos tenido diferentes jornadas de análisis de la forma como la juventud en los años 60, 70 pudo tener un nivel de intervención, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus éxitos, pero al mismo tiempo tratamos de identificar también cuáles fueron los errores que cometieron. Y nosotros entendemos que ciertamente había toda una juventud participando activamente, pero que estuvo dispersa, no lograron un mayor proceso de unidad, precisamente porque independientemente que tenían una línea de conexión filosófica o doctrinal marxista, pero tenían inclinaciones pro-cubanas, a los albaneses, pro-China, y eso hizo incluso tener confrontaciones en algún momento que no permitieron avanzar mucho más. Nosotros creemos necesario analizar ese proceso, no cometer esos errores y construir nuestro proceso sobre la base de otras experiencias, pero sobre todo sobre la base de nuestra realidad, sobre la base del contexto que nos ha tocado vivir. Y creo que es muy importante, y es una referencia obligada, volver a Duarte por sus principios, por la forma como pudo organizar todo un proceso revolucionario en su contexto, ¿no? De la época que le tocó vivir, y sobre todo porque se convierte en un referente que permite nuclear, acercar la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas. Y un ejemplo de eso es como el proceso cubano tiene como un referente muy importante a Martí, pero también como en Venezuela tiene como un referente muy importante a Bolívar. Pero también, si nosotros vamos a todo lo que fue la Revolución Norteamericana, también vemos cómo ese pensamiento de George Washington está inserto en toda esa filosofía de la democracia de Abraham Lincoln. O sea, tenemos que ir a nuestros referentes, a lo que le dio lugar a la República, cuáles fueron las filosofías, cuáles fueron esos procesos, y yo creo que Duarte es un referente obligado. Y más aún, que nosotros hemos estado rescatando desde la Red Nacional de Acción Juvenil al Duarte joven, porque muchas veces la figura de Duarte que conocemos
o que nos presenta la historia o que nos presentan en fotografía, es Duarte ya en la última etapa de su vida, ya con 40, 44 años. Pero el Duarte, cuando empieza en los procesos organizativos de la Trinitaria, estamos hablando que era un joven de 17, 18 años, pero cuando está en la independencia tenía 22 años Duarte. Entonces estamos hablando de que se convierte en un referente porque siendo tan joven pudo organizar, si se quiere, la organización política más grande que ha tenido la República Dominicana, y sobre todo en las condiciones que se organiza. Yo creo que de ese proceso tenemos mucho que aprender todavía, y sobre todo algo que utilizamos, que Duarte lo manejó muy bien. Muchas veces a la juventud le llena el pesimismo de que hay poco que hacer, de que no se puede transitar estos caminos, que es peligroso, que no somos muchos, pero Duarte era solo en sus inicios. Después fueron 3, 4 y se fue sumando a través de la Trinitaria una cantera de jóvenes que dio como resultado la independencia de la República. Entonces, a mí no me preocupa nunca que seamos pocos. Sí, sabemos que el trayecto es largo y que tenemos que caminar con mucha firmeza, porque los retos actuales de la República Dominicana y el contexto internacional pues amerita mayores niveles de reflexión, de profundidad y de radicalidad en la intervención. Yo creo firmemente en que la juventud tiene que ponerse como norte, irrumpir en la vida social de una manera decidida, tocando de manera medular los poderes que existen en la República Dominicana, que no permiten una transformación que conduzca a garantizar los derechos fundamentales de la población. Pero ustedes están estudiando acerca de los líderes nacionales, su pro y su contra. Sí, bueno, ahí tendríamos que tener un análisis previo cuando hablamos de qué tipo de líderes nosotros estamos hablando. Líderes, vamos a empezar a hablar de Báez, de Santana, de Trujillo, Balaguer. Sí, y es importante, decía eso, saber de qué líder estamos hablando, sobre todo para eso, para poder hacer la diferencia de cuando hablamos de un líder y cuando hablamos de un caudillo, porque la construcción de un liderazgo, aparte de que tiene que tener una filosofía, una doctrina, una ideología, el seguimiento de los mejores hombres y mujeres de una sociedad, también desde mi punto de vista tiene que tener como norte la construcción del bien común. Entonces, cuando hablamos de líderes, a mí me gustaría tal vez hablar de Luperón, hablar de Camaño, hablar de Manolo Tavares Justo, que sí mostraron en su momento histórico y la intervención que hicieron en el orden político en la República Dominicana, que permitió construir un liderazgo no sobre la base del terror, no sobre la base del clientelismo, no sobre la base de la dádiva, no sobre la base de la cooptación de dirigentes, que es la diferencia entre un líder y un caudillo. O sea, el caudillo coopta, compra, reprime, apresa, asesina si hay que asesinar, pero trata de comprar la voluntad del pueblo a la manera que sea y como sea. El líder no. El líder se gana las masas sobre la base de principios éticos, sobre la base de sus valores, sobre la base de sus ideales, sobre la base de su práctica y sobre la base del compromiso que en el día a día muestra con este pueblo. Entonces, Balaguer no era un líder. Bueno, para mí era un caudillo. Para mí era un caudillo porque su construcción es sobre la base de incluir, si se quiere, los valores más perversos en la sociedad dominicana. O sea, Balaguer, y en ese periodo histórico, yo creo que la República Dominicana estuvo estancada o estuvo en un retroceso muy importante en cuanto a lo que fue la cooptación de personas. Leonel es un líder. Leonel Fernández, para mí, puede ser un líder para sus seguidores, para aquellos que tienen un compromiso con la dádiva, para aquellos que tienen un compromiso con la corrupción, para aquellos que tienen un compromiso con los valores no democráticos en la República Dominicana. Entonces,
yo concibo el liderazgo sobre la base de principios éticos. Para mí un líder, yo creo que su zapata fundamental tiene que estar sentada en principios éticos, y por eso nosotros podemos decir Juan Bosch era podemos decir de Bonó, sí, podemos decir de Duarte, de Francisco Ulises Payá. Estamos hablando de líderes, y además que tenían un pensamiento que también se le seguía, se le admiraba, porque también tenían un pensamiento que habían construido en la sociedad dominicana. Entonces los otros no, los otros han desfigurado. ¿No era un líder, Juan Bosch? Sí, yo creo que Juan Bosch fue un líder. Camaño, un líder. Sí, creo que Juan Bosch fue un líder, no obstante, sí, no fue el profesor de sus alumnos que hoy están en el poder, porque lo han hecho todo lo contrario de las hermanas Mirabal tenían liderazgo. Sí, y jugaron un rol muy importante, y no solamente eso, que se mantiene vivo al día de hoy. Porque también sus seguidores, como sus hijos, no han seguido la misma trayectoria. Es lamentable realmente, es muy lamentable que los hijos de personas que jugaron un rol importante en la sociedad dominicana no tengan el compromiso que tuvieron sus padres, pero tampoco están obligados a eso. Cada quien tiene su libre albedrío, su libre decisión de intervenir, y lamentablemente es así, pero tenemos otros que sí han aportado, se han sacrificado, y también tenemos, y tal vez no me viene a la memoria, como personas conservadoras, también tienen hijos que están participando activamente en la vida social y política. O sea, lo ideal es, y es lo que nos hubiera gustado, que los hijos de nuestros líderes, de nuestros mártires, pues hubieran estado siguiendo los caminos, ¿no?, de sus padres, pero en algunos casos no es así, y no nos debe preocupar, porque esta patria y este pueblo tiene la capacidad de parir 1001 vez Duartes, Manolo y Minerva. El asunto no es un nombre, no es un apellido, sino es una estirpe, es una forma de asumir la vida diferente. Entonces los apellidos pasan, los apellidos quedan, y siempre surgirán otros, y sobre todo surgirán, y debemos rescatar aquellos que no conocemos, aquellos que la historia dejó de lado también, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Carlos, volvamos a Duarte. Hoy los problemas del país tienen que ver con la falta de ética, de transparencia, el tema de la corrupción, el tema de la entrega de la soberanía al imperio. Y Duarte, que fue un hombre ético, el primero que rinde cuentas por el manejo de fondos públicos a la nación. Duarte, que fue un hombre que amó la justicia, por eso decía: sed justo lo primero si queréis ser felices. Y Duarte, el hombre antiimperialista, el hombre que nacionalista, el hombre anticolonialista, y por eso Duarte dijo: Quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje, pero el hombre que se opone a la anexión de la República a España o a Estados Unidos, el hombre que impugna en el 44, julio del 44, la cesión de la bahía de Samaná, hoy que se está por entregar la isla Saona. Hoy la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia. ¿Qué lectura tienen ustedes como Red Nacional de Acción Juvenil a partir de esa concepción de Duarte y estos problemas que tienen al país atado, secuestrado? No, realmente los altos niveles de corrupción en la República Dominicana no lo podemos indicar por los simples estudios que se presentan de manera frecuente y periódica, sino que son una realidad. Cuando hablamos de la corrupción en la República Dominicana, estamos hablando de un fenómeno estructural, de un fenómeno sistémico, que la clase política en la actualidad no tiene la capacidad, el compromiso ni la independencia para poder enfrentar los altos niveles de corrupción que existen en la República Dominicana. Ya en la República Dominicana yo creo que no podemos hablar de impunidad, porque impunidad quedaría muy corto, sino nosotros tenemos que hablar de una complicidad de la clase política, de las autoridades que están llamadas a combatir la corrupción con esta, porque no es posible que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción no pueda al día de hoy, con 8 años de gestión entre el magistrado Lister y ahora Otoniel Bonilla, mostrar un caso investigado. No lo puede mostrar. O sea, ante
una situación que en la República Dominicana todos los días se presentan denuncias de hechos de corrupción. Todos los días se presentan denuncias en los diferentes medios, organizaciones de sociedad civil que no mueven la acción pública y que pudiera moverla porque el Ministerio Público pudiera apoderarse de oficio. Pero tenemos también una Cámara de Cuentas que no tiene la posibilidad de auditar todas las instituciones que quedan bajo el ámbito de su competencia, y que en el último año auditó 32 instituciones, que dice que le envió al DPCA, el DPCA dice que no se le envió, dicen que no están. Entonces a veces no